La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil, quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien estará en compañía de ustedes el día de hoy, esperando que este programa sea de mucha edificación para su vida y sobre todo que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Recordándole que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, los sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Este sábado tenemos una dinámica totalmente diferente. Vamos a estar haciendo las celebraciones de los cumpleañeros de los jóvenes, 3 meses, junio, julio y agosto. Así que, joven, si usted cumplió año durante estos meses, esos 3 meses, usted está más que invitado a compartir con nosotros y sobre todo a estar regocijándonos como hermanos en la fe. Para el domingo tenemos nuestra acostumbrada escuela dominical a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Así que, amigo, hermano que nos escucha y nos ve a través de la plataforma de YouTube, está más que invitado a que participe con nosotros a presentar adoración colectiva a nuestro Creador y sobre todo a crecer en el conocimiento de su palabra. El día de hoy es nuestro último programa con relación al pecado, al tema que hemos trabajado durante todo este mes y creo que este es uno de los temas que ha confrontado, nos ha hecho evaluar nuestra vida cristiana con relación al pecado y ver nuestra condición y sobre todo a dar gracias a nuestro Creador por esa salvación tan grande que nos ha brindado y por el sacrificio que hizo su Hijo por nosotros de ocupar ese lugar que nos correspondía y Él quitó el pecado del mundo y por eso hoy tenemos acceso al Padre. El día de hoy el tema que tenemos es no te dejes seducir por el pecado y tenemos una historia sumamente conocida, interesante y sobre todo tal vez no la estudiamos a profundidad como deberíamos. Y es en el libro de Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre. Pero esta desobediencia se introdujo esta parte de la seducción por parte de Satanás. Si hablamos de la palabra seducción, es persuadir a alguien con halagos o con palabras bonitas y frecuentemente es para caer en acciones que son contrarias a lo que es bueno, por así decirlo. Vamos a decir para cosas malas. Te seduzco para obtener de ti y para que tú sufras las consecuencias. Y eso es lo que causa el pecado cuando somos seducidos por él. Sabemos y comprendemos que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, de una naturaleza de pecado. Y el día de hoy vamos a estar hablando directamente a los hermanos en la fe, porque ya no mora en nosotros sí está esa condición de pecado, pero ya no nos dominan, ya no está el dominio del pecado en nuestras vidas, sino que ahora viene a morar el Espíritu Santo y nosotros constantemente debemos de estar luchando, como hablábamos la semana pasada, contra el pecado. Pero ¿qué pasa? Constantemente somos seducidos por el pecado. No vamos a decir que Satanás se nos presenta con un fruto, sino por cosas que por nuestros propios deseos somos atraídos, como dice la palabra del Señor. Y me gustaría que vayamos a nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Esto sabemos ya cuando la serpiente le había dicho que podían comer del fruto. Vamos a iniciar desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La primera mentira. Él no dijo que no comieran de todo árbol, él dijo específicamente, no coman de este árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, de todos los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Cuando uno está siendo seducido por la mentira, a veces uno quiere como esconder cosas, y ella dice que ni lo podían tocar, cuando eso no se había hablado. Y en primera instancia, Dios habló directamente con la cabeza, con el líder, que fue con Adán. Entonces sigue diciendo el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y me llama mucho la atención que dice, ustedes no van a morir, sino que quiera Dios que saben ustedes, si comen, serán abiertos su entendimiento. Y ahí entra otra causa del pecado, que la mujer fue seducida porque este árbol era codiciable a la vista, y más con la presentación que Satanás le había hecho. Es verdad que él le dijo que no comieran de ningún árbol, y eso fue como una introducción para llamar su atención, para instalar la conversación. Y ahí es que entra la parte del pecado, y ella dice, no dijo que no podemos comer ni tocar. Ahí también la mujer se dio en esa parte. Entonces le dice que sería bueno, es atractivo, y nosotros naturalmente siempre queremos conocer, y más cuando a la mujer se le presenta y le dice, ustedes serán abiertos sus ojos y ustedes serán como Dios. Yo me imagino que su mente ahí mismo se estalló, seremos como Dios y conoceremos el bien y el mal. Entonces el hombre, durante toda esa conversación, se dio su liderazgo. Se entregó lo que se le había dado que cuidase, y era de su esposa y de todo el huerto. Y ahí ella probó y le dio de comer al esposo. Y en los capítulos adelantes, vemos las consecuencias de esta acción. Y a partir del versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tu hijo, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás del árbol, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí vemos la consecuencia de ceder ante el pecado. Y ahí es que el pecado siempre nos va a parecer atractivo, porque vamos a ser llamados o tentados por las cosas que nosotros estamos llamados atractivos por nuestro propio deseo, como dice la palabra del Señor, que cuando pecamos por nuestros propios deseos, por nuestra propia concupiscencia, es decir, lo que está en nuestro corazón, el deseo que hay en nuestro corazón de esa naturaleza caída. Y sí, Adán y Eva al principio tenían la imagen marcada de Dios, no habían pecado, pero como se presentó el pecado, esa seducción, ese juego de palabras, de engaños, de esa verdad mezclada con mentira, fue lo que hizo que la mujer, Eva, cayera y arrastrara a su esposo. Hoy en día usted y yo contamos con la palabra del Señor. Conocemos la Escritura a cabalidad, hemos recibido al Señor, diariamente confesamos que servimos al Señor,
y constantemente somos seducidos y atraídos por nuestros propios deseos. Por esas cosas que tal vez nosotros no hemos confesado, que nos sentimos atraídos, seducidos por cometer, y tal vez como las personas no nos ven, caemos en ese engaño. Y la palabra de Dios es clara cuando nos habla de la palabra del Señor. Debemos de ser conscientes y sobre todo estar atentos, puestos los ojos atentos a lo que establece la palabra del Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente en este mundo. Y me gusta mucho como dice el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 10, hijos míos, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si te sientes atraído por los de afuera, no consientas. Sé astuto, seamos sabios, como dice la palabra del Señor, que no nos dejemos seducir por la corriente y sobre todo que aprendamos a deleitarnos en el Señor. Nuestro corazón siempre va a ser un corazón de constante al mal, de continuo al mal, aunque estemos en el camino. Y el Señor siempre nos dice que guarde nuestro corazón, que velemos por nuestro corazón, porque no hay nada más engañoso y perverso. En nuestro corazón se asientan todos esos deseos, todas esas emociones, todas las cosas que queremos hacer, primero para agradarnos a nosotros mismos y sobre todo para que otras personas nos puedan ver. Lo principal que debemos de tener en conciencia es que servimos a un Dios a quien debemos de darle la gloria y la honra de las cosas que nosotros hacemos. Esa seducción está ante nuestros ojos constantemente. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos haciendo? Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? No consentir. Es fácil para mí tal vez decirle, no debemos de consentir ante el pecado, pero ¿qué, Joana, tú nos puedes decir a nosotros para no consentir contra el pecado? La única barrera, el único dardo en contra de esas tentaciones o de esa seducción del pecado es la palabra del Señor. De la única manera que nosotros podemos contrarrestar esa cosa que atrae del pecado es que mora en nosotros, que nos atrae del pecado es la palabra del Señor, que nos arroja la luz y sobre todo el evangelio que plasma la palabra del Señor, porque nos muestra cuál es nuestra condición, cuál era nuestra condición y sobre todo de nuestra condición, cuál era nuestra consecuencia. Y por medio de su Hijo tenemos redención en Él y seremos salvados. Y como vemos la historia de Adán y Eva, su acción trajo consecuencias y hoy estamos pasando esas consecuencias porque hemos heredado esa condición, esa naturaleza caída, esa condición de pecado, esa separación de Dios que viene a reconectarse mediante su Hijo. Las cosas jóvenes nos pueden parecer atractivas y son cosas momentáneas, así como establece esta historia de Génesis. Fue algo momentáneo, fue algo que dice la Biblia, el árbol le parecía atractivo y era hermoso para sus ojos. Ella comió y desde ahí trajo todas las consecuencias. ¿Qué les digo? Estudiemos la palabra de Dios, enfoquémonos a ser sabios ante las situaciones y sobre todo a confesarle a Dios cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas que nos hacen pecar, cuáles son esos deseos que no agradan al Señor, que debemos de ponerlo ante el Señor. Estos son mis deseos, es el orgullo, es la mentira, es tal vez que me gusta aprovecharme de las personas y hacer cosas que yo sé que no son de agrado, pero en eso me deleito. Presentémonos al Señor y digámosle eso. ¿Por qué? Porque asimismo esas cosas que nosotros tenemos, que no hemos confesado a Cristo, van a ser sigilosas y van a llegar circunstancias que nos harán caer, porque constantemente vamos a ser atraídos por el pecado. Y si nosotros no identificamos cuáles son esas cosas que nos hacen caer delante de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente no podemos vencer las tentaciones que llegan a nuestras vidas. Y sobre todo debemos de permanecer fieles y sujetados en la palabra del Señor. Es importante. Y como mencioné al inicio, persuadir a alguien, y esto es persuadir a alguien, esto es la seducción, persuadir a alguien con argumentos, porque no es con ideas vanas, es con argumento que se persuade a una persona.
con palabras bonitas, y esto me trae a la mente las publicitarias, lo que nos presentan las publicidades y los refrescos y la comida grasienta que son muy atractivas y tal vez no, sabemos que tienen un buen sabor, pero a la larga de nuestra vida trae consecuencias en nuestra salud. Así es el pecado. Momentáneamente es atractivo, puede sonar bien, nos seduce, nos atrae y caemos y nuestros ojos tal vez hasta brillan. Y en el momento tal vez no miremos las consecuencias, pero a largo plazo vamos a sufrir las consecuencias. Y yo creo y entiendo que la consecuencia más grande o peor para el ser humano es una vida eterna sin el Señor. Yo creo que nuestro deleite como creyentes es esa esperanza viva de que vamos a morar con el Padre Celestial allá en los cielos, y por eso es importante que nos concentremos en vivir esa vida que al Señor le agrada. Y siempre me gusta ese libro de Primera de Tesalonicenses, que menciona y dice que esta es la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y nosotros solamente seremos santificados a medida que busquemos estar cerca del Señor. Y para yo estar cerca del Señor necesito estudiar su palabra. Necesito, como hablábamos la semana pasada, esas disciplinas espirituales que me acercan y sobre todo van creando esa condición en mi vida de dominio propio. Porque para yo poder contrarrestar o no caer o no ser seducido plenamente por el pecado, necesito ejercitar el dominio propio, que es uno del fruto del Espíritu. Y por eso es importante que nosotros lo entrenemos, lo apliquemos, nos disciplinemos en la palabra del Señor. Y si nos enfocamos en esto, créanme que nuestra vida tendrá resultados diferentes. Si no me estoy enfocando en beneficios materiales, sino en beneficios espirituales y beneficios eternos, y sobre todo en el entorno, que esto nos dará, vamos a decir, el argumento preciso para poder presentar el Evangelio, porque es importante que nuestra vida sea coherente con lo que hacemos. Y sí, siempre vamos a tener tal vez ese deseo de hacer una cosa que nos deleite a nosotros, pero es importante retornar y mirar a Cristo y no ser seducido, no permitir esas conversaciones que pueden sonar bonitas, esas conversaciones que entre palabras se encuentra una gran mentira, que entre palabras me lleva a caer ante esa seducción del pecado, sino a tener cuidado en las cosas que yo voy a hablar y sobre todo escuchar, para poder yo entender y poder discernir lo que dice la palabra del Señor, o poder discernir las conversaciones que yo tengo con otras personas. Es importante, es de suma importancia que usted conozca la palabra del Señor, que pueda estudiar tal vez el libro de Proverbios y decir lo que este escritor le decía a su hijo. Inclínate a la sabiduría, dedícate a crecer en la sabiduría, que la inteligencia vaya de la mano, pero sobre todo enfócate en ser sabio. ¿Y por qué es importante la sabiduría? Para poder contrarrestar esas seducciones que vienen por parte de Satanás, que vienen de nuestro propio deseo, y poder identificar dentro de nosotros mismos esas cuáles son nuestras debilidades. Es importante que entendamos que fuimos llamados, fuimos escogidos a que nosotros nos conservemos puros, y en esa santidad que Cristo nos presenta y nos dicen, oigan, manténganse así, conduzcanse así, no se dejen seducir, no se dejen llevar por las palabras o las palabras bonitas que le pueda presentar el mundo, sino que ustedes puedan ser sabios. No sean tal vez que no seamos como Adán y Eva, que en el huerto el hombre cayó, guardó silencio, y la mujer, nuestra naturaleza siempre de hablar bastante, en vez de guardar silencio. En ese punto podemos ver una deficiencia en el rol que ya Dios había dado. Al hombre le dijo que se encargase de cuidar. La mujer, y tal vez por ese descuido del hombre, no llamar la atención y decir, oye, no voy a consentir que tengas esta conversación. Pero al final, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, porque ahí como entró el pecado, por un hombre vino la vida, por ese hombre santo, por ese hombre que reunía las condiciones para que usted y yo hoy podamos contar con ese camino
porque dice la palabra de Dios y Él mismo se describe: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, para que nosotros podamos andar por ese camino y tener acceso al Padre. Porque nuestra condición, hermanos, no era una condición muy bonita, y sobre todo las consecuencias de esa condición no son las más agradables. Por eso el día de hoy hablamos directamente con los hermanos en la fe. Y si usted es una persona que no ha conocido al Señor, le presentamos a Cristo. Hemos hablado durante todo este mes con relación al pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Que lo podemos ver en el libro de Génesis, que es todo este mundo caído, nosotros, personas caídas, necesitadas de un Dios salvador. Cómo por el pecado viene el Hijo de Dios y nos salva y nos redime. Cómo por el pecado constantemente nosotros tenemos una lucha para poder permanecer firmes, permanecer en la santidad. Y sobre todo, cómo por el pecado podemos ser redimidos mediante el sacrificio de su Hijo. Que hoy podemos cantar con libertad, regocijarnos en su palabra y estar más arraigados y afianzados en su palabra. Por eso siempre la recomendación final de nosotros será: joven, estudie la palabra del Señor. No se deje entretener, no se deje llevar por las redes sociales, por las circunstancias del momento. Siembre el día de hoy para que en un futuro pueda cosechar buenos resultados afianzados en la palabra del Señor. Porque los días que vendrán son malos. Vamos a decir, las luchas y las batallas de argumentos específicamente van a ser fuertes. Y si no tenemos el dardo de la palabra del Señor para contrarrestar, el escudo para contrarrestar esas mentiras y esos falsos argumentos, no podemos hacer nada. Y por eso es importante que estudiemos la palabra del Señor, para yo no ser seducida, para yo no ser atraída por el pecado, para yo no caer en la acción del pecado. Es importante escudriñar la palabra del Señor. ¿Qué puedo leer, Joana? ¿Qué puedo estudiar? Yo les recomendaría a los jóvenes, tal vez que no tengan mucha experiencia tal vez con la palabra del Señor, estúdiese los proverbios y sobre todo la vida y las enseñanzas del apóstol Pablo, que él fue uno de los que más atacó directamente el pecado en las iglesias que él mismo había estructurado y que en un momento se habían desviado. Sí, en el camino a veces bajamos la cabeza y sentimos que vamos a desfallecer y queremos desviarnos, pero si nos motivamos a través de la palabra del Señor y escudriñamos su escritura, créame que difícilmente tomaremos esa decisión, y más cuando hemos sabido, hemos entendido que hemos sido elegidos por Él y no nosotros lo elegimos a Él, sino Él nos miró a nosotros y nos ha escogido y hasta este momento nos tiene. Joven, no te descuides, no te dejes ser seducido por el pecado. Pon freno, pon un alto. Y que ese alto pueda ser esquivado con un verdadero argumento, que es la palabra del Señor. Y no tenemos más tiempo. Para mí ha sido un placer compartir la palabra del Señor con ustedes, esperando que los próximos programas ustedes también puedan mantener la sintonía y que este programa haya sido de edificación para su vida. Para su hermana y amiga Joana Ulises fue un placer, así que nos vemos en otro programa. Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.